Estimados participantes, la Escuela Nacional de Indecopia agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Protección al consumidor en servicios turísticos. Les saluda Jesús Mirando Liden, gestor académico de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del INDECOPI busca capacitar a los participantes en los principales derechos y obligaciones de consumidor y proveedores de servicios turísticos. En esta ocasión nos acompaña como ponente la señorita Pamela Rosa Ortega, quien es titulada de Derecho por la Pontificia Nacional Católica del Perú y licenciada en Derecho por la Universidad del País de Vasco, con estudios de máster en Derecho Económico Europeo en la misma casa de estudios. Actualmente, ella es jefa del equipo resolutivo del órgano resolutivo del procedimiento sumarísimos de protección al consumidor de Indecopi. Antes de dar pase a la expositora, expreso mi gratitud por su interés y puntualidad y les deseo nuevamente la bienvenida en esta videoconferencia. Adelante, Pamela. Buenas tardes a todos los participantes. El día de hoy les voy a hablar sobre protección al consumidor en servicios turísticos. Para ello les voy a compartir una presentación. Comenzamos por lo más básico, que es el marco legal aplicable, es decir, las normas que se aplican al sector del turismo. Tenemos la ley 2948, que es Ley General de Turismo, que es la que establece el marco legal del desarrollo y la regulación de los servicios turísticos. El Decreto Supremo 003-2010, que es el reglamento de la Ley General de Turismo, que como su propio nombre lo indica, reglamenta, es decir, desarrolla los preceptos legales de la Ley General de Turismo. Adicionalmente tenemos el Decreto Supremo 005-2020 MINCETUR, que es el reglamento de agencias de viajes y turismo, que lo que hace es reglamentar el funcionamiento de las agencias de viajes y turismo que hay en nuestro país, y el Decreto Supremo 001-2015 MINCETUR, que es el reglamento de establecimientos de hospedaje, es decir, regula la labor de los establecimientos que brindan servicios de hospedaje en el país. Los proveedores de los servicios turísticos, es decir, los que participan en las relaciones de consumo cuando hay servicios turísticos involucrados, son las agencias de viajes y turismo, que son las que coordinan, las median, producen, promocionan, consultan y organizan las ventas de los servicios turísticos a través de sus propios medios o medios contratados. Las agencias de viaje pueden ser de dos tipos. Pueden ser agencias de viajes mayoristas, que son las que coordinan y producen y venden los servicios turísticos a las otras agencias de viaje. Es decir, no pueden vender directamente al consumidor final. Y las agencias de viajes minoristas, que son las que elaboran, producen, promocionan los servicios turísticos directamente al consumidor final. Adicionalmente tenemos los operadores turísticos, que son los que proyectan, elaboran, organizan los servicios turísticos de viajes, que son ofrecidos por otras agencias de viaje, o pueden también venderlos directamente al consumidor, a diferencia en el caso de las agencias de viajes mayoristas, que no pueden vender directamente al consumidor. Ahora, las obligaciones de los proveedores. La obligación principal de una agencia de viaje, en tanto su labor es de intermediación turística. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la agencia de viaje intermedia entre el consumidor final, que es el que finalmente va a hacer uso de los servicios, y el prestador del servicio efectivo. En un servicio de hospedaje, por ejemplo, la intermediación sería entre el consumidor final y el hotel o el hospedaje donde se va a desarrollar el servicio. En ese entendido, la labor de intermediación de las agencias de viaje está circunscrita a brindar información veraz, suficiente, apropiada al consumidor para tomar una decisión de consumo y para hacer un uso adecuado de los servicios. Es decir, tiene que informar de las condiciones del servicio, las restricciones, los pagos adicionales que hay que hacer, todo lo que involucra la compra del servicio a través de su intermediación. También tiene que responder sobre el nivel y la calidad del producto y servicios que ofrece, pero siempre se implica su labor de intermediación. Es decir, la agencia de viajes no puede responder directamente por la prestación del servicio efectivo. Digamos que el hospedaje, que se estaba señalando anteriormente, se encuentra en malas condiciones, o las paredes tienen moho, por ejemplo, o cosas similares. Esa responsabilidad es únicamente del proveedor del servicio, que en este caso sería el hospedaje. La agencia de viajes solo tendría la labor de intermediar en cualquier solicitud que tenga el consumidor respecto de la falta de idoneidad en el servicio que está ofreciendo ese hospedaje.
Es muy importante hacer esta diferenciación, ya que muchas veces se confunde la labor de la agencia de viaje con la labor del prestador del servicio. Ello más que nada porque las personas compran directamente a la agencia de viaje. Entonces, a su juicio, la agencia de viaje es la que debe responder respecto de todo. Sin embargo, legalmente, según el reglamento de agencia de viajes y turismo, su labor es únicamente de intermediación, por lo tanto no pueden responder sobre la prestación efectiva del servicio, solo pueden hacer gestiones y intermediar entre el consumidor final y el prestador, y sí responder respecto de la información que brindan al consumidor al momento de la compra, las condiciones, restricciones y todo lo relacionado con la información. Ahora tenemos la celebración y ejecución del contrato, que es los agentes y operadores contactan directamente con el consumidor y le deben brindar toda la información relevante. Aquí hay una sección que es en el caso de las compras por Internet. En las compras por Internet no participa directamente, es decir, no hay un contacto directo entre el empleado de la agencia de viajes o el operador turístico con el consumidor final, sino que el consumidor directamente por Internet desde su casa hace la elección de los servicios que considera pertinentes o que quiere contratar. Entonces, para poder terminar este contrato, lo que tiene que hacer el consumidor es aceptar unos términos y condiciones que están en la web del proveedor. Para eso tiene que leer previamente, porque en esos términos y condiciones están todas las condiciones del servicio a través de Internet. Muchas veces los servicios por Internet tienen una mayor responsabilidad de parte del consumidor que no tienen cuando se hacen de forma presencial. Entonces es muy importante que los consumidores lean con atención los términos y condiciones de las páginas web donde realizan las compras, en el caso de agencias de viaje o en el caso de cualquier tipo de proveedor de servicios turísticos de calidad. Aparte de eso, sin perjuicio de ello, los agencias de viaje tienen que brindar toda la información necesaria al momento de que se hace la compra. Si yo compro por internet, igual me tiene que llegar a mi correo la confirmación de la compra, los documentos de la reserva, los boletos, cualquier tipo de documento que sea necesario para yo poder hacer uso del servicio y para poder tener conocimiento de las condiciones en las que estoy adquiriendo el servicio o las restricciones, si es que hubiera alguna restricción o un pago adicional, etc. En cuanto a la ejecución del servicio, como ya les he adelantado, las agencias de viaje realizan una labor de intermediación. Por lo tanto, la ejecución del servicio está a cargo en realidad del prestador del servicio. Si es un hospedaje, es el hotel; si es un tour, es el operador turístico; y la agencia de viaje solamente hace, digamos, que la reserva, es decir, la labor de intermediación entre el consumidor y el que presta efectivamente el servicio, por lo que va a responder respecto de la labor de intermediación que tiene. Es decir, si el consumidor realiza una solicitud ante la agencia de viaje, por ejemplo, quiero reprogramar mi vuelo, la agencia de viajes tiene la obligación de comunicar esa solicitud a la aerolínea, y la aerolínea pues, nos permite que le corresponde como prestador para realizar la reprogramación o no, y todo eso va a ser informado a través de la agencia de viajes, que justamente cumple una labor de intermediación entre los dos actores. Métodos comerciales agresivos en un servicio turístico. Este es un tema que últimamente está muy recurrente, que es muchos consumidores consideran que se emplean métodos comerciales agresivos o engañosos, es decir, que el proveedor utiliza dolo, acoso, coacción o influencia indebida para llegar a la contratación de un servicio, sobre todo en el caso de programas de beneficios turísticos, que son unos programas que ofrecen servicios turísticos con descuentos, pero no necesariamente el servicio turístico en sí, sino un descuento en una reserva. Para que haya un método comercial agresivo o engañoso, se tiene que probar que hubo dolo, acoso, coacción, influencia indebida. Esto supone también una responsabilidad de parte del consumidor, que tiene que leer los documentos antes de firmar. Si yo no estoy de acuerdo con lo que dice el documento, no debo firmar el documento. De otro modo, no hay forma de que pruebe que hubo dolo, hubo coacción, influencia indebida, porque hay un documento que está firmado. Y los contratos se consideran consentidos con el consentimiento de las partes. O sea, una vez que firmo, estoy dando mi consentimiento por escrito de que todo lo que dice en ese documento es todo lo que me firmaron y todo lo que yo acepté contratar en su momento. Pero en el caso de que se pruebe que hubo acoso, coacción, incluso debido a dolo, que melló de alguna forma la voluntad de contratar del consumidor, entonces necesitaríamos un método comercial agresivo o engañoso. En este supuesto, tenemos el artículo 59 que establece el derecho de restitución del consumidor, es decir, el derecho de que le reembolsen lo que haya pagado porque se haya probado que se utilizó un método comercial agresivo o engañoso. Para esta solicitud se tienen que enviar la solicitud en un plazo de 7 días calendarios desde el día de la compra, que tiene un plazo para que el consumidor pueda hacerlo efectivo. Y como ya indiqué, tiene que cumplirse esos requisitos.
primero, que se envíe dentro del plazo, y segundo, que se hayan probado los métodos policiales agresivos engañosos en el caso particular. Hay dos casos que son muy recurrentes en el órgano resolutivo últimamente, por ejemplo, el caso del consumidor que adquiere un paquete turístico a través de una agencia de viajes, pero que este no se ejecuta debido a la pandemia. En ese caso, muchas personas consideran que la responsabilidad sobre el total de la prestación es de la agencia de viajes. Sin embargo, la agencia de viajes, como ya indiqué anteriormente, tiene una labor de intermediación turística. Es decir, si el vuelo se canceló, por ejemplo, si tuviéramos un vuelo, el responsable de la cancelación del vuelo es la aerolínea. La agencia de viajes intermedia entre el consumidor final y la aerolínea. Es decir, si se canceló mi viaje, yo remito una solicitud a la agencia de viajes para que me reprograme o para que me reembolsen el dinero, y lo que tiene que hacer la agencia de viajes es trasladar esa solicitud a la aerolínea. Pero será la aerolínea la responsable de finalmente aprobar o denegar la solicitud que haya hecho la agencia de viajes. Esta es una diferenciación que hay que hacer respecto de las funciones que hay de los proveedores en el mercado, que tiene más que nada por el tipo de servicio y la forma en que se produce el servicio. Las agencias de viaje y las aerolíneas tienen sistemas compartidos de reserva que son diferentes a, por ejemplo, cuando yo compro directamente mi boleto o mi servicio de viaje de la web del proveedor. Y en ese sentido tienen también diferentes procesos cuando uno quiere realizar la reprogramación o el reembolso. Obviamente pueden ir directamente al proveedor, sin embargo, el trámite regular es ir a la agencia de viajes y que la agencia de viajes revise la labor de intermediación trasladando la solicitud al proveedor que corresponde. Como ya indico, también es muy importante leer las condiciones y los términos del servicio, es decir, cuáles eran las restricciones, cuáles eran las posibilidades que yo tenía de solicitar reembolso o reprogramación, aún cuando se haya producido una pandemia. Y como ya todos deberían saber, la pandemia es un hecho fortuito, por lo tanto no es imputable a ninguna de las partes. Lo que se busca es que se le otorgue una solución al consumidor dentro de los límites del contrato que se haya suscrito. Entonces, esto es muy importante que se tenga en cuenta al momento de realizar las denuncias sobre este tema en particular, ya que la pandemia afectó a ambos sectores por igual. Por lo tanto, lo que se busca es que el consumidor tenga una solución, pero no necesariamente a veces no es la solución que el consumidor desea. Esto depende de las condiciones del servicio, como ya les indiqué, de cómo se realiza la contratación y en qué momento se solicita que se realice alguna gestión, en el caso de las agencias de viaje, ¿no? Y los servicios turísticos en general. El segundo paso es el consumidor que adquiere un programa de beneficios turísticos para un determinado tiempo a través de estas agencias de viaje que ofrecen descuentos en servicios turísticos, más no necesariamente en servicios turísticos. Este es el caso de Travelcar y todo este tipo de empresas que lo que ofrecen al consumidor es un beneficio de descuento. Hola. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. ¿Podría pegarse un poquito el micrófono para poder escucharla mejor? ¿Ahora me escuchas mejor? Se escucha un poco lejos. ¿Me escuchas? Sí, ahí sí mejor, por favor. Gracias. En el caso de los programas de beneficios turísticos, que es lo que normalmente denuncian como métodos comerciales agresivos engañosos, la práctica habitual que realizan algunas de estas empresas es ofrecer un premio para que el consumidor vaya a una entrevista o un tipo de reunión, en cual le ofrecen almuerzos o bebidas, etcétera, y les informan respecto de unos beneficios turísticos que ellos dan. Los beneficios turísticos consisten en descuentos en servicios turísticos. Ellos hacen reservas a nombre del consumidor utilizando y le brindan ese tipo de descuentos supuestamente mejor que el mercado. Entonces, en este tipo de supuestos, lo que tiene que hacer el consumidor es leer atentamente el contrato que está suscribiendo antes de suscribirlo y negarse a suscribirlo en el caso de que se realice, por ejemplo, el cobro por adelantado, que es un tema que han denunciado múltiples veces en el órgano resolutivo. Si el proveedor cobra el servicio antes de que el consumidor haya tenido la oportunidad de leer el contrato, lo que tiene que hacer el consumidor es negarse a firmar el contrato y negarse a firmar el voucher de cobro, porque se realizó sin su consentimiento. Esa es la forma de probar que hubo un dolo de parte del proveedor. Si el consumidor firma el voucher, firma el contrato, lo que está haciendo con la firma es consentir el pago y consentir el contrato, porque el consentimiento genera que el contrato se perfeccione. Entonces, para que se pruebe un método comercial de acción en este tipo de servicios, de programas de beneficios turísticos, se tiene que
tomar este tipo de medidas, es decir, la circunstancia de que efectivamente hubo un dolo, hubo una coacción, o una intimidación, o una influencia indebida, de forma que el consumidor no pudo tomar una decisión de consumo real. Adicionalmente, hay algún tipo de confusión respecto a este programa de servicios turísticos, porque lo que ellos ofrecen son descuentos en servicios turísticos. Muchas veces, aparentemente, a partir de la información que brinda el proveedor, los consumidores consideran que lo que están comprando es un paquete turístico o una serie de paquetes turísticos que van a disfrutar durante un número X de años, porque esos programas normalmente se brindan por varios años. Y en realidad lo que están adquiriendo es un programa de descuentos de servicios turísticos. Es decir, solicitan una reserva y en función de esa reserva se le brinda un descuento según lo establecido en el contrato. No es un programa que ofrezca paquetes turísticos durante todo el año de forma gratuita por el pago que se hace, sino que lo que ofrece es un descuento. Y esto se encuentra especificado en el contrato. Por eso es que es muy importante que el consumidor lea el contrato antes de que pague. Y lea todo el contrato antes de firmarlo, porque normalmente estos documentos están firmados en todas sus páginas. Quiere decir que el consumidor tuvo la oportunidad de leer todas las páginas del contrato. De otro modo, no debería firmar su firma del contrato. Y porque es la única forma de probar un método comercial agresivo de engañoso. Lo que es necesario que se pruebe la influencia indebida, el dolo, la coacción utilizada por el proveedor para la suscripción del contrato. De otro modo, tendríamos que validar la contratación por medio de una firma, en muchos casos hay una huella digital. Lo que sí el consumidor puede desistirse de la compra, obviamente, si no está feliz con el transporte que ha realizado, pero siempre tiene que respetar los términos del contrato que ha firmado. Justamente por eso es importante que lean el contrato. Estas agencias que les indico de los programas de beneficios turísticos estarían dentro de las agencias de viaje mayoristas en su mayor parte, son las que ofrecen simplemente los descuentos, pero no, la reserva la hacen con otro operador. Eso es un tema muy también recurrente en el caso de agencias de viaje. Si las agencias de viaje coordinan con otros operadores turísticos que son los que realizan la compra y los servicios, o coordinan con los proveedores directamente, dependiendo de cuál sea su flujo interno de negocio. Es un tema que está permitido, es decir, en la agencia de viajes no tendría por qué informar al consumidor porque finalmente es información relevante, salvo que haya algún inconveniente en el proceso. Coordinan con otros agentes de viaje o con otras agencias de viaje, operadores o prestadores de servicio, y así es como reservan o concluyen con la compra de los servicios. Ahora, también hay casos de agencias de viaje que realizan los costos de los servicios y nunca concretan la compra con los proveedores o con operadores turísticos. En esos casos, el responsable es la agencia de viaje, porque aun cuando tenga una labor de intermediación, si se prueba que no realizó la contratación de los servicios frente del consumidor, quiere decir que es la responsable directa de que no se haya prestado el servicio, por lo tanto será la que responda administrativamente por esa falta de prestación del servicio. En el caso de que sí se haya acreditado que sí se realizó el pago y se contrataron los servicios, sin embargo el consumidor no pudo disfrutarlos por un motivo ajeno a la agencia de viajes, entonces su labor se limitará a hacer una labor de intermediación con el proveedor del servicio, que puede ser una aerolínea, puede ser un servicio de hospedaje, puede ser un tour, pero el responsable directo de la prestación será siempre el operador o el que preste el servicio de forma efectiva, mientras que las agencias de viajes realizarán una labor de intermediación turística entre el consumidor y el proveedor para lograr la reclamación o el reembolso o para lograr cualquier tipo de gestión que el consumidor necesite respecto del servicio turístico que no se pudo brindar. Hay que tener muy en cuenta la base legal, que es el Decreto Supremo 065/2020 del CETUR, que es el que establece cuáles son las labores de las agencias de viajes y turismo, que son de gestión, elaboración de información básicamente, y que justamente son las que delimitan cuál va a ser la responsabilidad administrativa de una agencia de viajes o un operador turístico en los casos de dependencias administrativas. Normalmente siempre van de la mano, no sé, la agencia de viajes con el prestador de servicio en el caso de las denuncias administrativas. Sin embargo, como ya les indiqué, puede haber casos en los que la agencia de viajes puede ser responsable únicamente de la agencia de viajes debido a que no realizó la compra en la reserva de los servicios que se contrataron en su momento, o si se trata de un tema de información al momento de la prestación de la compra, ¿no? O sea, al momento de la compra, ¿no?
Yo realicé una compra presencial, no me informaron los requisitos que necesitaba para volar, si bien la prestación no se realizó debido a que yo no contaba con los requisitos para realizar mi vuelo, esa información me brindó la agencia de viajes. Como no me la brindó, la responsable será la agencia de viajes. Pero hay una salvedad para el caso de las compras por internet, como ya les expliqué anteriormente. Cuando uno compra por internet, acepta los términos y condiciones de la compra, que por lo general, no siempre, pero por lo general, establece que el consumidor es el que tiene que informarse respecto a los requisitos que necesita, por ejemplo, para el tema de vuelos. ¿Por qué se establece de esta manera? La respuesta es muy simple, porque no hay una participación directa del personal del proveedor, de la agencia de viajes en este caso, en la compra del servicio. Es decir, la agencia de viajes no podría distinguir si yo necesito o no necesito un documento migratorio particular para viajar a un determinado país. Podría ser que yo tenga doble nacionalidad, podría ser que yo tenga una visa, podría ser que yo tenga alguna circunstancia que me habilite a viajar sin necesidad de tener ningún otro requisito. Y podría ser que no. Entonces, no resulta posible que las agencia de viajes se pongan todos los supuestos que existen de las personas, de los requisitos de las personas para viajar al momento en que hacen la contratación de servicio. Por eso es que hace un disclaimer en los términos y condiciones en que establece que es responsabilidad del consumidor información sobre los requisitos migratorios que necesita su pasaporte. Ahora, si yo adquiero a través de internet, de una agencia de viajes por internet, un boleto de viaje y después llamo a la agencia, por ejemplo, o mando una solicitud por escrito a través de un correo respecto de la información de los requisitos que yo necesito para completar mi vuelo, y la agencia de viajes no me brinda esa información, en ese caso, si ve la responsabilidad administrativa de la agencia de viajes, porque estoy dirigiendo una solicitud expresa sobre mi caso particular, exponiendo obviamente las razones por las que solicito la información y no tengo respuesta o la respuesta es incorrecta, y eso genera que no puedo volar. Entonces, hay responsabilidad administrativa de la agencia de viajes, más allá de que yo haya aceptado los términos y condiciones de la compra de internet. Pero es muy importante que tengan en cuenta que en cualquier tipo de contratación, sea por internet, sea física, hay que leer los términos y condiciones, hay que leer el documento, hay que leer lo que dice el contrato antes de firmar, porque la firma es un tipo de consentimiento. Si yo firmo, estoy estableciendo que consentí lo que dice el documento. Después, va a ser muy difícil que se pruebe que efectivamente no se metió la información o si hubo dolo o hubo coacción. En el caso de coacción es todavía más sencillo, ¿no? Lo que debería hacer un consumidor que se siente coaccionado es que una vez que se libera de la situación de coacción, poner una denuncia. De ese modo queda constancia de que efectivamente la firma se realizó con coacción. O buscar alguna forma de acreditar que efectivamente hubo este tipo de delitos, porque lamentablemente es un tema que es todavía muy subjetivo, a menos que haya una prueba física que permite que efectivamente eso se produzca. En el caso de cuando la contratación es de otro tipo de servicio, es decir, directamente de servicios turísticos, no de descuentos de servicios turísticos, es mucho más sencilla la acreditación, ya que tenemos los documentos que remiten las agencias de viaje al usuario. Tenemos también, muchas veces incluimos el oficio a los prestadores del servicio, entonces es mucho más fácil llevar a la verdad de los hechos, y para el consumidor es más sencillo también acreditar lo que haya sucedido, que hay documentos que permiten eso, ¿no? Es muy importante que siempre se deje constancia de las comunicaciones que se tienen con los proveedores, con las agencias de viaje, de las solicitudes de gestión, de las solicitudes de programación, de solicitudes de reembolso, de cualquier tipo de solicitud que se haga, así como de las respuestas que brinda el proveedor al momento de presentar una denuncia administrativa. Ya que así es como que se acredita que si la agencia de viajes no brindó la información que era de su responsabilidad, o si cumplió o no cumplió con su deber de idoneidad, es decir, si hizo un traslado de la información al consumidor o del consumidor al proveedor. Que las agencias de viaje, adicionalmente de informar al consumidor, lo que tienen que hacer también es trasladar la información que tiene el proveedor al consumidor. Por ejemplo, si yo tengo un vuelo con una aerolínea que se ha cancelado, pero lo que es una agencia de viajes, pues la que me tiene que informar dentro de la cancelación es la agencia de viajes. La agencia de viajes tendría que mandarme un correo o comunicarme de alguna forma que se canceló mi vuelo y darme las opciones que la aerolínea le ha proporcionado para el caso de la cancelación. Es decir, por ejemplo, no sé, reprogramación de vuelo, reembolso o lo que se haya establecido, y también, por supuesto, tengo la facultad de solicitar el reembolso en el caso de cancelación sin certificado. Y todas esas gestiones tienen que realizar a través de los agentes de viaje
en atención a su labor de intermediación. La celebración del contrato es muy importante, que se realiza de forma directa por el operador o por el agente, y es en esta oportunidad en la que se le debe entregar toda la información relevante sobre el servicio, el tipo de servicio, los precios, qué cosas está incluido, las condiciones, las restricciones, las condiciones de reembolso, condiciones de reclamación unilateral, es decir, cuando el consumidor es el que quiere reclamar o quiere cancelar porque un motivo personal o motivo de salud. También se puede requerir información adicional, por ejemplo, para cancelación por motivo de salud, que muchas veces no están en la información general, pero que pueden surgir en un momento determinado. Y la agencia de viajes tiene la obligación de brindar toda la información relevante durante el proceso de compra. Si es que ocurre algo en el proceso, después del proceso de compra, si se cancela, se reprograma el servicio, o también si por algún motivo el usuario no lo pudo utilizar sin que sea por causas imputables al proveedor. Durante todo el proceso, hasta la finalización de la prestación, la agencia de viajes tiene que acompañar al consumidor como parte de su labor de intermediación y gestionar todo lo que el consumidor haya solicitado. Gestionar reclamaciones, gestionar reembolsos, gestionar cambios de fecha, cambios de nombre, todo tipo de cambio relacionado con su reserva. Ahora hay sistemas digitales, digamos, de solicitudes. Por ejemplo, hay casos de agencias de viajes que tienen programas que se dan en mis viajes, o este tipo de programas en los cuales el propio consumidor es el que registra la solicitud digital. Sin embargo, aún cuando se registra la solicitud digital, la agencia de viajes tiene que hacer la gestión para que finalmente se logre o informar al consumidor cualquier inconveniente que haya con la gestión que ha solicitado. No basta con que solo se traslade al consumidor la obligación de realizar la gestión a través de este tipo de aplicativos, sino que la agencia de viajes tiene que asegurar que el aplicativo funciona, es decir, que se registró una solicitud de gestión de algún tipo de reclamación, reembolso, cambio, y que esa solicitud se trasladó o se hizo algo para que esa solicitud llegue a buen fin, ¿no? Para que se tenga la reclamación con lo que se haya solicitado, o se le brinde la información al consumidor de qué es lo que ha ocurrido con su solicitud de gestión. Estas solicitudes se realizan cuando se contrata directamente con la agencia de viajes, que es muy diferente cuando se contrata directamente con el proveedor del servicio. En ese caso, sí se puede ir directamente de la aerolínea y se puede dar la reclamación o cualquier tipo de gestión que consideren que sería el consumidor. También puede ir directamente en los casos en los que ha comprado con la agencia de viajes. Sin embargo, el trámite regular es que se realiza a través de la agencia de viajes, porque, como ya les indiqué, hay sistemas especiales que utilizan las agencias de viaje para hacer las reservas de los boletos, que son los sistemas a través de los cuales se introducen todas las gestiones relacionadas con esa reserva en particular. Cualquier pedido del consumidor, cualquier cambio que realice el proveedor o cambio que solicite el consumidor se va a registrar en este sistema de reservas, y por eso es que normalmente lo que hacen los empresarios es solicitar que se realice la gestión a través de la agencia de viajes. Y la agencia de viajes tiene la obligación de realizar la gestión como parte de su labor de intermediación. En el caso de los operadores turísticos, ellos, además de elaborar o gestionar los servicios, algunas veces también los prestan. En el caso de que prestan los servicios, entonces serán responsables de la idoneidad del servicio. Si el servicio no se realiza por un motivo que es imputable al operador, el operador responderá por la idoneidad del servicio que le ofreció al consumidor. En este caso, el operador ya no está respondiendo como agente de viajes, sino que está respondiendo como proveedor del servicio. Por eso es que hay una diferenciación en cuanto a las funcionalidades de cada tipo de operador en los servicios turísticos. La agencia de viajes que gestiona a través de la cual y vende directamente al consumidor o vende a otra agencia de viajes, y el operador o el prestador efectivo del servicio, que es el que finalmente brinda el servicio efectivo al consumidor. Y por lo tanto será responsable de cualquier inconveniente que haya en esa prestación del servicio. Dice que la agencia de viajes no puede responder respecto de un servicio que no brinda, que sería la prestación efectiva. Únicamente puede responder por las gestiones relacionadas con ese servicio y con la información que le debe dar al consumidor para llevar a cabo el servicio o el momento de la contratación. Es muy importante diferenciar esos dos tipos de obligaciones. Muchas veces las personas confunden la obligación de la agencia de viajes porque es a través de la cual compraron directamente el producto.
Sin embargo, legalmente están establecidas sus funciones y legalmente la agencia de viajes no puede responder por la prestación efectiva del servicio. Esta prestación efectiva está a cargo de un proveedor, que es el que finalmente no brindó el servicio o no lo brindó de forma idónea y por lo tanto será el que deberá responder administrativamente por esto. La agencia de viajes solo podrá responder respecto de la gestión de las solicitudes o de la gestión relacionada con la reserva, más no con la prestación efectiva. Aun cuando podría resultar injusto para algunas personas, considero que es justo porque efectivamente no han tenido una relación directa con el proveedor del servicio, por ejemplo, en los casos de cancelación por pandemia. Legalmente está establecido que la agencia de viajes como intermediadora lo que hace es trasladar el monto pagado por el consumidor al proveedor del servicio. Por lo tanto, no tendría ninguna injerencia en el reembolso, por ejemplo, es decir, no podría reembolsar la suma que no se pagó porque no tienen acceso a la suma, ya que la suma fue trasladada al proveedor. Salvo en los casos, como yo indiqué, en los que no se haya hecho ese traslado y por lo tanto sí será responsable administrativa y directamente en la agencia de viajes. Por eso es que normalmente se solicita que acrediten justamente que se ha hecho el traslado a los proveedores determinados cuando los proveedores denuncian que no se realizó la reserva a su nombre o no se prestó el servicio debido a que la agencia de viajes no cumplió con su labor de intermediación. Básicamente, ese es el tema de servicios turísticos. Actualmente lo que más se está denunciando son los métodos comerciales archivos engañosos, debido a esta proliferación de empresas que ofrecen programas de beneficios turísticos o programas de descuentos de servicios turísticos vía telefónica o algunos de forma presencial. Por eso es muy importante que el consumidor pueda detectar este tipo de servicios. Si no está de acuerdo con las condiciones que le ofrecen, no deben firmar el contrato. Si van al establecimiento únicamente porque han ganado un premio, por ejemplo, en un centro comercial, han ganado un premio y les han dicho que tienen que ir a recoger la licitación del proveedor, entonces pueden ir y recoger su premio únicamente. Si no desean contratar el servicio, no deben contratar el servicio. Si les indican que para canjear el premio necesitan contratar el servicio, eso es un método de selección engañoso. Entonces, lo que debería hacer el consumidor es negarse a contratar y dejar posarse de alguna manera, por ejemplo, un reclamo libre de funciones, de que dan un premio y que se negaron a entregarse. Pero siempre tiene que, el consumidor también tiene que tener cierta responsabilidad al momento de que contrata los servicios. Así como los proveedores son responsables administrativamente de la identidad de los servicios, los consumidores son responsables de poder leer los documentos que se encuentran firmando para poder hacer uso efectivo de los servicios y para tener conocimiento de lo que están justamente contratando. Para que el consumidor pruebe que haya dolo, coacción o influencia indebida, tiene que tener algún medio probatorio de que en el momento en que realizaron la firma hubo un elemento utilizado por el proveedor que hizo que su voluntad de contratar cambiara o mediara y entonces se utiliza el método de selección en su contra, a ver si en su mayoría se soporta. Pero es muy importante que se identifiquen las conductas que pueden ser consideradas como métodos comerciales agresivos o engañosos, por ejemplo, el ofrecimiento de premios o beneficios supuestamente gratuitos que finalmente no son gratuitos, cambiar la información que se le brindó al consumidor al momento de que se le ofrece la contratación del servicio y luego cuando se plasma en el documento, como ya les indiqué, si lo que está en el documento no coincide con lo que se le ha dicho normalmente, entonces no debería firmar el documento, porque no es lo que se dice. Sí. Otro método comercial muy engañoso puede ser que realicen llamadas o visitas personales para ofrecer servicios que no han sido solicitados y cualquier conducta que en general pueda tenga dolo o coacción de parte del proveedor y que busque la contratación de un servicio influyendo indebidamente en la voluntad de contratar del consumidor. Que en este caso sería a través de este tipo de conductas que no son son solamente iniciativas, es decir, puede ser que surjan en el tiempo otro tipo de conducta que puede ser calificada como método comercial agresivo o engañoso. Pero siempre hay que también tiene que tener responsabilidad el consumidor respecto a los documentos que firma y la oportunidad que lo firma. Y si, como ya les indiqué, si tienen un premio, quieren canjear su premio, a menos que quieran contratar el servicio que tienen. Ese es un tema muy importante respecto de los métodos comerciales agresivos o engañosos.
con eso concluiría. No sé si hay algunas preguntas. Hola, sí, hay unas preguntas. A ver, vamos a comenzar con, dice, en caso de las empresas de trenes debido a la coyuntura no se pueda viajar a Machu Picchu y las empresas férreas quieren dar créditos y no devolver el dinero, ¿qué puedo hacer ya que quiero el dinero de vuelta? A ver, ese es un tema de caso fortuito, al igual que el tema de la pandemia, ¿no? Es un tema que escapa a la facultad o la potestad de las empresas de viajes o de los proveedores de los servicios, ya que ellos no pueden controlar las protestas que están haciendo en este momento. Entonces, todo dependería de lo que indica el contrato. Lo que tiene que buscar el proveedor, al margen de lo que diga el contrato que se suscribió, es darle una solución al consumidor. ¿Por qué? Porque esta circunstancia no es imputable a ninguna de las partes, ni al consumidor ni al proveedor. Entonces, se tiene que buscar una solución dependiendo de lo que diga el contrato que se ha suscrito. Podría ser o no reembolsable el servicio, pero lo que hay que hacer es presentar la solicitud, ¿no? Es el paso inicial. Una vez que se presenta la solicitud, y la labor de la agencia de viajes es de gestionar la solicitud con los proveedores y trasladar la respuesta del proveedor al consumidor. Muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta. En caso que me encuentre insatisfecho con el tour, mal servicio en la comida, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento del reclamo? Primero tenemos que ver cómo contrató el tour. Si el tour se contrató directamente del operador que lo brinda, es decir, que yo contraté a la persona que me está brindando el servicio, directamente a esa persona, tenemos que reclamarle respecto de que uno de los servicios incluidos, que sería el de la alimentación, no se brindó de forma idónea. Tendría que solicitar el reembolso de ese servicio o algún tipo de solución al respecto, ¿no? Presentar un reclamo de reclamaciones. Y en el caso de que la compra se haya hecho por una agencia de viajes, es decir, no, no es la que brinda el servicio, sino que la reserva se hizo por una agencia de viajes, entonces la solicitud tiene que dirigir a la agencia de viajes solicitando que se le dé algún tipo de solución respecto al servicio que no se brindó de forma idónea. La agencia de viajes lo que va a hacer es trasladar la solicitud al operador turístico y el operador turístico tiene que brindar una respuesta. Ok, muchas gracias. Ahora con la siguiente pregunta, ¿los agentes u operadores turísticos tienen que estar autorizados por la Dicetur, disculpe? Claro, el MINCETUR tiene un registro de agencias de viajes y turismo que es público, que está en la web del MINCETUR y que se puede consultar en cualquier momento. Eh, Esas serían todas las preguntas que han hecho. Si alguno quiere hacer algunas preguntas para que la expositora pueda responder. No, hay una pregunta que nos ha llegado. En el caso de que se cambie de hotel en un paquete turístico contratado por uno con la cantidad de estrellas y el mismo precio, ello vulneraría de alguna forma con el deber de idoneidad por la parte del proveedor por modificar un acuerdo de forma unilateral. ¿Puedes repetir la pregunta? En caso de que se cambie de hotel en un paquete turístico contratado por uno con la misma cantidad de estrellas y al mismo precio, ello vulneraría de alguna forma con el deber de idoneidad por parte del proveedor por modificar un acuerdo de forma unilateral. Claro, hay una modificación de las condiciones del contrato. El proveedor lo que tenía que haber hecho, si es que no estaba disponible el hotel que se contrató, que es comunicarle al consumidor que el hotel no estaba disponible y ofrecerle opciones para que el consumidor pueda elegir entre los que hubieran disponibles. Lo que no puede hacer es unilateralmente elegir un hotel a nombre del consumidor. Efectivamente habría una infracción ahí
respecto de porque se han cambiado las condiciones del contrato. Otra pregunta dice, ¿qué pasa si un turista presenta su queja por un servicio turístico no brindado ante Indecopi, pero él debe irse del país? ¿Cómo se hace el seguimiento de su caso? Bueno, actualmente tenemos el sistema virtual, todo se hace virtualmente, o en la mayoría de los casos es virtual. Tenemos la parte virtual de Indecopy, puedes señalar un correo electrónico para las notificaciones. Eso sí tiene que ser correo electrónico, nosotros no hacemos notificaciones por WhatsApp, por ejemplo, únicamente correo electrónico o casilla electrónica de Indecopy. Se puede crear su casilla del mismo Indecopy y le van a llegar ahí las notificaciones. Y si es que hubiera alguna diligencia, normalmente en este momento aún estamos programando las diligencias de forma virtual, así que no tendría ningún problema. En el caso de que si hubiera alguna diligencia que debe ser presencial, tendría que otorgarle poder a otra persona para que esa persona pueda apersonarse en su representación. De acuerdo. Si no hubiera alguna pregunta más, en nombre de la escuela queremos agradecer la excelente exposición de la señorita Pamela Roca. Asimismo, también se les hace recordar que hay una breve encuesta de opinión, que esto nos ayuda a mejorar nuestra calidad y las ofertas académicas. Asimismo, los que estaban preguntando sobre el registro es en automático, por lo cual no es necesario poner presente en las palabras, por lo que el Zoom lo registra en el tiempo de permanencia, y las constancias se les enviará a las personas que cumplan con los requisitos de permanencia e inscripción satisfactoria según el reglamento que le hemos enviado a su correo. Si nadie quiere agregar más eh, o quiere hacer una breve despedida, señorita Pamela. Muchas gracias a todos los participantes. Como espero que les haya servido esta exposición, que es más bien del tema práctico y de una forma un poco más sencilla para que los consumidores puedan entender mejor el funcionamiento de las labores de intermediación de los agentes turísticos en general y que puedan poder dirigir sus denuncias adecuadamente, así de que efectivamente se determine si hubo o no hubo responsabilidad administrativa. Muchas gracias. Bueno, damos por concluida la videoconferencia el día de hoy. Eh, Muchas gracias. Recuerden que hay muchos más cursos y ofertas académicas de parte de la escuela, así que les invito a visitar nuestra página web. Y eso sería todo. Muchas gracias por todo. Que tengan buenas tardes. Gracias, hasta Buenas, luego. buenas tardes, señorita.